Bueno, ahí pueden ver la proyección, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, buenas noches. Para los que se vayan uniendo, no me conocen, soy el doctor Julio Salas, médico especialista en medicina crítica y pues hace un mes aproximadamente tuve la gracia de participar en un diplomado de soporte vital extracorpóreo dado por la Universidad de Monterrey en el Hospital Cristus Muguerza en Monterrey, México. El día de ayer, el licenciado ecmólogo Juan Fuentes compartió un tema con nosotros. Yo abrí con la historia del ECMO y Juan pues habló excelentemente bien con la anatomía y la fisiología del ECMO. Pues. Hoy para darle un poco de continuidad tendremos las indicaciones y contraindicaciones, ¿no? Una aproximación nada más, ya que en cada tipo de ECMO, sea este veno arterial o veno venoso, pues verán las indicaciones un poco más puntuales, ¿no? Entonces, sin seguir atrasando, y les pido de verdad mil disculpas por el atraso, el inconveniente de último minuto, pues empezaré. Como se mencionó ayer, el ECMO creo yo que es la visión que necesitamos como médicos intensivistas, ¿no? Que somos un equipo. Creería yo que las rondas en equipo son realmente las que cambian la visión y el análisis de los pacientes, pues, ¿no? Entonces, somos un equipo, ¿no? Y este equipo, esta es una pequeña aproximación de lo que tenemos, ¿no? Un ecmólogo es un médico especialista en cuidados críticos que ha hecho una formación como especialista en ECMO. También tenemos los intensivistas que participan en toma de decisiones que pertenecen a la UCI, pero no forman formalmente parte del equipo ECMO. Tenemos los perfusionistas, que son realmente las personas que digo yo son el corazón de este equipo, ¿no? Ya que son ellos los que diariamente están pues con una máquina de circulación extracorpórea y tienen la visión de todo lo que es una asistencia ventricular y cómo el ECMO puede ser llevado a diferentes partes del hospital, desde la emergencia en un SPR, en un ECMO electivo, quizás para entrar a quirófano, el ECMO en UCI por una insuficiencia respiratoria aguda grave, etcétera, pues, ¿no? Luego tenemos un enfermero de UCI que tiene una orientación también a esta formación como ECMO. Y por último, pues, el cirujano cardiovascular, que en diferentes equipos tiene una participación generalmente en la canulación. Y en otros equipos realmente son los intensivistas los que canulan, ya que la canulación, que la veremos más adelante, pues como muchas de estas suele ser percutánea, ¿no? Es similar a la colocación de una vía central con técnica de Seldinger modificada, como los hemos hecho muchos, ¿no? Entonces, no necesariamente escoger un buen paciente va a terminar con un buen resultado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que podemos escoger bien el paciente y no necesariamente quiere decir que nos va a sobrevivir. Y obviamente no va a existir un paciente ideal, ¿no? Todos lo queremos. Es un paciente que no es sencillo decidirse tanto como quitarlo de la lista, ni tampoco para decir que ingrese, ¿no? A veces no es tan sencillo la decisión. Por eso es tomada en equipo. Con respecto a la insuficiencia respiratoria aguda grave, pues ese gráfico en medio, pues es el circuito, el corazón del circuito de ECMO, ¿no? A la derecha ustedes tienen la centrífuga, ¿no? Que es esa parte metalizada, por decirlo así. Como pueden ver, esta es la que extrae sangre oscura, que es la cánula que se ve más hacia la derecha de ustedes, ¿no?
es impulsada por este rotor, ¿no? Y de ahí llevada al oxigenador, que es el pequeño cilindro, por decirlo así, rojo con tapa azul, ¿no? La manguera verde es la fuente de oxígeno, que lo veremos un poco más detallado cuando tengamos el taller presencial. Abajo tiene conectadas unas mangueras, que son por medio de la cual se regula la temperatura, y después de que esta sangre es oxigenada, porque hay intercambio que ya se habló el día de ayer, al ingresar oxígeno por la manguera verde que ustedes observan, ¿no? Y calentada o normotemperada, no sé si está el término ahí bien, es retornada al cuerpo de nuestro paciente, ¿no? Por una cánula de retorno, que es lo que sale después del oxigenador, ¿no? Lo importante de esto y tenerlo claro es que tengamos una patología potencialmente reversible. Es lo más importante, ¿no? Quizás cuando les hable algunas indicaciones va a parecer que necesitamos 10 consolas de ECMO, porque en mi UCI hay 10 camas. Y no es necesariamente así, ¿no? Debemos calificar al mejor paciente. Como les dije, no necesariamente será que tengamos el mejor resultado, ¿no? Recordemos que el ECMO no es un tratamiento, es un tiempo que nos va a dar a que se recupere el pulmón, o tengamos decisión a llevar ese pulmón a un trasplante de pulmón, que hasta lo que sé en Ecuador aún no lo tenemos. Después serían las vías de escape, ¿no? Entonces, no olvidar que la patología debe ser potencialmente reversible, ¿no? Creía yo que es similar como al pensar en un potencial donante de órganos, ¿no? Necesitamos una tomografía de cerebro que sea catastrófica, ¿no? Y usted dice, ya está, listo, este paciente es un potencial donante, ¿no? Y del otro lado tenemos al shock cardiogénico, ¿sí? Que igual aquí está la misma gráfica, ¿no? Y se referiría, por decirlo así, a la centrífuga, ya que es la que impulsa la sangre, ¿no? Recordemos que esta sangre es un flujo. Y se supone segurísimo que hay magia en el duro. Licenciado Carranza, por favor. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener igualmente una patología potencialmente reversible a nivel del shock cardiogénico, o esperar a que ese órgano se recupere, quizás después de un infarto o miocardio, o llevarlo a un trasplante cardíaco, o llevarlo a algo que se llama asistencias ventriculares, que no lo trataremos acá, pero es importante que lo conozcamos, pues, ¿no? Entonces voy a seguir avanzando. Bueno, avanzando acá. Con respecto al shock cardiogénico, pues, esta es una breve lista de las patologías que pueden beneficiarse del ECMO veno arterial, ¿no? No olvidemos que esa es la configuración para dar soporte circulatorio a nuestro paciente, ¿no? Entonces, lo más frecuente, diría yo, que el 80 o 85% se debe a un infarto agudo de miocardio, ¿no? Otras patologías, como no tan frecuentes, podría ser la miocarditis fulminante, que es este paciente joven, generalmente post-infección viral. Una intoxicación medicamentosa que no creo que es muy frecuente acá, pero en otros países sí, ¿no? Con efectos cardiotóxicos, etcétera, ¿no? Como se mencionó, el ECMO puede ser puente a trasplante cardíaco, es decir, yo puedo instalar el ECMO al paciente esperando a que a corto plazo, ¿no? Tengamos un órgano disponible para nuestro paciente. Esto es una realidad, ya se ha hecho acá en Ecuador, un par de casos hasta lo que conozco. También, pues, después del trasplante cardíaco, existe la disfunción primaria del injerto, es algo que todos los equipos que hacen trasplante, pues, no desean ver, y penosamente a veces sucede, ¿no? Existe también las arritmias malignas, ¿no? Las tormentas eléctricas, como a veces las mencionan los cardiólogos, que no sean solucionables o tratables, ¿no? Ese paciente que usted, después de haberlo cardiovertido 28, 32 veces, está con amiodarona a 2.400 miligramos en 24 horas, y un sinnúmero de fármacos, lidocaína, a 30 tecalin, y esto no para, ¿no? Seguramente se va a beneficiar después de que exista el soporte
circulatorio, y usted puede ver al paciente despierto y el corazón sigue fibrilando, porque igual el ECMO lo que hace es suplir ese gasto cardíaco cuando está en una configuración de veno arterial, pues, ¿no? También tenemos el trombolismo de pulmón masivo, como lo mencioné ayer en la historia, pues fue uno de los primeros sueños que tuvo el que creó la máquina corazón-pulmón, pues, ¿no? Algo llamado el ECMO, que significa es un ECMO electivo, es un ECMO que se instala antes de. En la parte de ECMO venoarterial, que le da soporte hemodinámico a nuestro paciente, soporte circulatorio, sería aquel paciente que tiene una lesión del tronco coronario de la izquierda crítica, que sabemos que nos puede hacer un arresto cardíaco en el quirófano de hemodinamia, ¿no? Y antes de que ingrese al cateterismo, pues se puede instalar un ECMO, ¿no? ECMO venoarterial. Y por último, pues este tema que será más ampliado por Toñito, es el SPR, ¿no? Es el uso del ECMO post parada cardíaca. Esa es la visión que tenemos, diría yo, hasta el día de hoy, ¿no? Hay otras cosas que por ahí nos van a mencionar con respecto al ECMO venoarterial, pues, ¿no? Esto es un poco de la experiencia que hemos tenido ahora último. Hay dos diferentes casos. Les mostraré brevemente un pequeño video, ¿no? Bueno, acá es algo corto en realidad por la urgencia. No sé si lo lograron ver. Estábamos en quirófano, ¿no? Y estos colegas, que son los cirujanos, el doctor Rivas a la derecha y el doctor Orejuela a la izquierda, en un centro médico de acá de Guayaquil, pues activaron el código ECMO, ¿no? Entonces ellos en quirófano, el paciente no podía salir de la circulación extracorpórea, presenta un arresto, ¿no? Y se decide colocarle un ECMO venoarterial postcariotomía, ¿no? Realmente es un ECMO bastante complejo, es un ECMO que tiene alta mortalidad, pero obviamente pues si tenemos el dispositivo y nos hemos preparado para ello, ¿por qué no ofertárselo al paciente? Pues no. Esta es una foto de cómo salió el paciente de quirófano, pueden ver aquí la consola que está entre las piernas, ¿no? Casi que no se ve al paciente, ¿no? Y a un lado pueden ver la centrífuga y el oxigenador, pues, ¿no? Como Cristian Fajardo suele decir en las charlas, que no se pierda el paciente entre tanto aparato. Y eso es cierto, ¿no? No podemos perder las cosas y los datos clínicos de perfusión, ¿no? Y bueno, obviamente soportado con un balón de contrapulsación. Este es otro paciente en otro centro que también tuvimos a bien tratar, que de la misma manera pues estaba en quirófano y se decide implantar un ECMO venoarterial, ¿no? Acá el hombre tenía las cánulas en acceso femoral, ¿no? El anterior, si logran ver, no, casi no se ve. Él también son lo que se denomina ECMO venoarterial de acceso periférico, ya que el central es aquel que el esternón queda abierto, ¿no? Y eso muchos de los cirujanos no les, bueno, a todos no nos agrada porque tiene alto riesgo de infección, ¿no? Acá estamos haciendo con el colega el ecocardio, que es básico en el monitoreo, y todo el sinnúmero de dispositivos que se necesitan para este tipo de pacientes. ¿Sí? Si alguno tiene un poco más de interés, pues como lo mencioné ayer, Jan Belohávek, diría yo que es el quien ha fomentado fuertemente el SPR, y este es el próximo reunión que tienen allá en Praga, que se ha hecho una escuela para poder aprender SPR. Licenciada, bueno, silencio el micrófono. Bueno, hay contraindicaciones, ¿no? Vamos, antes de ir a eso, discúlpenme. Quería mostrarles nuevamente. Vámonos con qué pasa cuando falla el pulmón, ¿no? Ya les hablé del shock cariogénico, el paciente
refractario, ¿no? Que lo tenemos con soporte vasopresor, y algunos mencionan dos fármacos a dosis intermedia, pero esto queda un poco ambiguo, ¿no? Eso luego lo explayará Eduardo, las clasificaciones de Intermax, etcétera. Entonces, déjeme silenciar a la licenciada Cercado. Julio, siléncialo tú nomás, Julio. No queda de otra. O sea, es que eso es únicamente que lo lleva por Qué vaina. Y hay que Pero tú puedes como anfitrión silenciar al público. Bueno, continuaré ya. Entonces, con respecto a la insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿no? Su expresión máxima de falla de órgano de pulmón, pues lo conocemos bien, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Si clasificáramos por Berlín, pues salía un Berlín severo. Y ya vamos a puntualizar un poco esto, ¿no? No olvidar que la patología debe ser potencialmente reversible. Entonces, como lo mencioné anteriormente, pues esto es una decisión no de una sola persona, ¿no? No es que el que pasa la visita dice, voy a indicar ECMO, y a veces los intensistas tenemos esa costumbre, ¿no? Voy a llamar al cirujano para que lo opere y le haga esto, porque yo lo digo. Acá no, acá hay un equipo realmente, ¿no? Ahí están representados todos, ¿no? Pueden ver cada uno, hay un infectólogo, hay un nefrólogo, un cardiólogo, ahí están todos, definitivamente están bien representados. Entonces, no olvidar, ¿no? La causa es potencialmente reversible, insuficiencia respiratoria aguda, con una lesión pulmonar bilateral, ¿sí? Que sea significativa y que exista una incapacidad para oxigenar y o ventilar, pero que este paciente ya haya cumplido un protocolo de ventilación protectora, ¿no? O lo que conocíamos muy bien en COVID, antes de entrar a ECMO, pues hacíamos un checklist y sabíamos que el paciente ya estaba con ventilación protectora, ya estaba con bloqueantes neuromusculares y ya estaba en posición prone. Entonces decíamos, bueno, si ya pasó todo eso, nosotros podríamos ofertar ECMO al paciente, ¿no? Ya vamos a hablar de algunas cosas un poquito más adelante. Entonces, quizás la pregunta sería, ¿no? Bueno, pareciera que a todos los pacientes que tengo en mi UCI con problemas respiratorios hay que llevarlo a ECMO. Y pues ya les voy a dar una máxima al final, pero hay que considerar, ¿no? Una insuficiencia respiratoria aguda que sea hipoxémica, una insuficiencia respiratoria aguda que sea hipercápnica. No hay acá en el país, hasta lo que sé, pero un paciente que sea candidato a trasplante de pulmón, a veces con la idea de optimizarlo, mejorarlo nutricionalmente, físicamente, y para que en su mejor momento pueda ir a un trasplante que puede estar cercano a él, pues, ¿no? Fístulas bronquiales, eso es algo que sí lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? Fuga aérea pulmonar, ya sea esta por postraumática o por algún evento iatrogénico, ¿no? Quizás en la ventilación se excedieron las presiones, ¿no? Y algo que se menciona, el manejo complejo de vía aérea, ¿no? Es lo mismo que hablé de lo que se denominaba el ECMO. Si el paciente va a hemodinamia, yo puedo canularlo, ingresarlo a ECMO y tranquilamente el hemodinamista puede trabajar en ese paciente, o el electrofisiólogo, ¿no? Sabiendo que si el paciente presenta un arresto, este ya está soportado por el ECMO. Acá es lo mismo, ¿no? A veces hay pacientes, ya lo voy a ver en un gráfico, que ingresan a quirófanos con una estenosis subglótica, alguna lesión importante que van a resecar tráquea, y obviamente hay un compromiso vital para el paciente. Entonces, si está en ECMO, le diríamos que está soportado y no debería darle mayor problemas, ¿no? Esto obviamente en un equipo de ECMO bien entrenado, ¿no? Y con experiencia.
Pero generalmente estamos un poco familiarizados con el siguiente cuadro, ¿no? Para los que tuvimos que hacer ECMO en COVID, pues esto fue lo último que publicó la ELSO, que es la Organización de Soporte Extracorpóreo, pues, ¿no? Entonces, como ven arriba, este sería el flujograma, ¿no? Y casi que todas las patologías que tenemos respiratorias nos guiaríamos por esto, pues, ¿no? Hay que tratar la causa del SDRA, ¿no? Tener una estrategia de ventilación protectora de tu institución, ¿no? La diuresis o la resucitación sea apropiada, o sea, la optimización de los líquidos, ¿no? Y aquí se divide en dos brazos. A su izquierda pueden ver, ¿no? Si la PAFI es menos de 150, ojo con lo que se dice, ¿no? Menos de 150. Anteriormente nos habían mencionado que con una PAFI de 100, como que ya habría que estarlo considerando, conversando, ¿no? Y que con una PAFI menor de 80, pues ya, cual más estaba indicando ECMO, si es que en ese momento lo tuviere en su institución. Pero acá nos mencionan, ¿no? Con una PAFI menos de 150, pues una recomendación fuerte es que el paciente debe estar en posición pro, ¿no? A menos que esté contraindicado, ¿no? Quizás alguna lesión de columna. Gracias por la música, iPhone. Entonces, y recomendado por los bloqueantes neuromusculares, la estrategia de alto PIB, si el paciente es respondedor, pues obviamente, ¿no? Considerar vasodilatores pulmonares inhalados, que pocos centros acá en Guayaquil conozco que lo tienen. Maniobras de reclutamiento, que no voy a entrar en discusión, pero no soy muy partícipe de ello, ¿no? Y si a pesar de eso, el paciente cumple los siguientes criterios, ¿no? Una PAFI menos de 80 por más de 6 horas. Ojo que dice 6 horas. No, nadie está hablando, véngase en 3 días, ni esperemos que llegue a la semana. Una PAFI menor a 50 por más de 3 horas, o el paciente presenta no una hipercapnia permisiva, sino una acidosis respiratoria, ¿no? pH menor a 7.25, con una PCO2 mayor o igual a 60, igualmente por más de 6 horas, ¿no? Si eso no ocurre, pues puede seguir con su manejo actual. Recordemos que estos pacientes están al límite, ¿no? Y uno puede decir, si tiene una mortalidad superior al 80% con otro tipo de score, como el SAX-TOT, etcétera, pues también tendría una indicación fuerte para ECMO, ¿no? Obviamente yo soy partícipe del ECMO y voy a venderles la idea de que es una solución. En cambio, si en el otro brazo la PAFI es mayor o igual a 150, pero su pH es menos de 7.25 con una PCO2 mayor o igual a 60 por más de 6 horas, pues, y no tiene una contraindicación para ECMO. Generalmente esto, cada día estamos siendo menos estrictos, ¿no? Y somos más abiertos a la posibilidad de canular, ¿no? Consecuentemente, siempre se ha pensado que la indicación para ECMO es que el paciente no puede ser anticoagulado, ¿no? Y ya vamos a hablar un poco de eso, que no es absoluto. Entonces, si eso no ocurre, pues el manejo actual debe ser continuado. Y si no tiene contraindicación para ECMO, pues considerar el ECMO. Y si pues está contraindicado, pues otro tipo de terapias, ¿no? Entonces, esto es una ayuda que la ELSO a mediados del año pasado lo reactualizó, porque había una previa, pues, ¿no? Esto es un poco de lo que les nombraba hace un momento, ¿no? Lo que se denomina el ECMO. Son ECMOs electivos. Este es un paciente que iba a quirófano, como pueden ver en la imagen, les acerco un poco más, ¿no? Iban a resecar esta tumoración que comprometía la vía aérea, que daba mucho inconveniente. Entonces, una serie de casos de reporte en la cual, pues, hace un par de años, los canulaban en ECMO venoso y de ahí los pacientes eran intubados y procedían al tratamiento quirúrgico, ¿no? Sería la misma opción del paciente que va a cateterismo cardíaco, que tiene una lesión de tronco importante o varias lesiones en varios vasos, ¿no? Otras opciones, siempre considerar si la mortalidad es el 50% y
casi que indicarlo con una mortalidad de 80%, porque en los mejores centros del mundo, la mortalidad en ECMO es casi media el 30%. Es decir, si tengo un paciente que se va a morir al 80% si lo dejo en ventilación mecánica o la terapia convencional que está haciendo, y le puedo ofertar algo que la mortalidad al menos disminuya, ¿no? Y me dé tiempo de quizás encontrarle una solución a su problema, o me dé tiempo a que el pulmón se recupere, o me dé tiempo a tomar una decisión y llevarlo a trasplante o alguna otra ayuda que pueda tener el dispositivo, etcétera, pues habría que considerarlo, ¿no? Se habló también del score de Murray, hay un valor entre 2 y 3, ¿no? Presión plató mayor a 30 en acidosis respiratoria, obviamente en un paciente ventilado con ventilación protectora. Como les mencioné, pues también la optimización del estado previo al trasplante, en el caso de trasplante de pulmón, ¿sí? Y en algún caso que realmente no es tan aislado, que a veces suele ocurrir, amiga tuya. El asma casi fatal, ¿no? Hasta hace poco, en una de las instituciones en que estoy, escuché que un joven, pues, falleció de asma casi fatal y no tenía la idea y pudimos haberle ofertado, no, pues, ¿no? Entonces, si hay problemas en tu ventilador, pues puede ser una opción. Y obviamente, pues, los que estamos un poco, quizás ahora locos, ¿no? Ayer conversábamos de el hombre que había muerto después de 2 meses de haber recibido un trasplante de trasplante cardíaco de un cerdo. Existe pacientes que llegaron a ciertos centros de ECMO que tenían alta experiencia, ¿no? Puntualmente el Instituto Karolinska, para lo que es un poco ya se empapan en ECMO, saben del centro que les estoy hablando, ¿no? Y los pacientes en distrés no eran intubados, sino que eran de una vez canulados y se iniciaba ECMO, ¿no? Entonces la experiencia que ellos tienen, pues les permite decidir estas cosas, ¿no? No sé si se comprendió la idea de, ¿no?, intubarlo y llevarlo a ECMO, pues, ¿no? Y este es otro de los congresos, pues, que quisiera ir. El Instituto Karolinska, que muchos en cirugía cardíaca lo conocen, que tienen muchos años y en realidad allá empezaron a hacerse los ECMOs, el awake, como que se denomina, ¿no? El ECMO despierto. Perdón que los haya mareado. Eso con respecto al SDRA, ¿no? Y ya les mencioné el shock cardiogénico. Y puntualmente voy a terminar con las contraindicaciones, ¿no? Hay contraindicaciones absolutas, pero como les mencioné, emulando quizás a las decisiones de hora de trasplante con los pacientes que están al límite, ¿no? Uno dice, ay, tiene citomegalovirus, pero la carga viral es mínima y no tengo donantes y cada vez estamos donando menos, ¿no? Hay países que van a la vanguardia como es España, pero hay otros países que están con problemas como es Estados Unidos y por eso decidieron hacer un trasplante cardíaco de cerdo. Entonces, a veces hay que un poco flexionar el brazo y darle a torcer, ¿no? Entonces, contraindicaciones absolutas es, ¿para qué voy a canular a un paciente si no tengo un tratamiento disponible para curación? Por ejemplo, en un área de unidad coronaria en las que yo me desenvuelvo, tuvimos algún paciente con hipertensión pulmonar en que ya estaba a punto de entrar a Eisenmenger, joven y todo, pero fue algo penoso porque el tratamiento para esta paciente, claro, lo podíamos poner en ECMO, pero la solución para ella era hacer un trasplante cardiopulmonar, entonces el país no lo hace. Y nos quedamos penosamente atados de brazos, ¿no? Contraindicada la insuficiencia aórtica. Les puse un asterisco porque obviamente hay centros que tienen experiencia, mucha experiencia en ECMO. Les hablo del centro de Bucaramanga, que algunos lo conocen, ¿no? En los cuales ellos se pueden dar el lujo de intentar estas cosas, ¿no? Porque más adelante, pues lo va a mencionar Eduardo en su charla, es una contraindicación para el ECMO veno arterial, ya que una de las cánulas ingresa a la aorta, ¿no? Un paciente que tenga una disección de aorta, pero que no esté reparada, tampoco debería ser canulado para ECMO. Y obviamente una insuficiencia crónica, que entiéndase por ellas la insuficiencia hepática como la cirrosis o la insuficiencia renal crónica, ¿no? Un paciente que está en diálisis. Y realmente es muy complejo llevarlo adelante, ¿no? Nuevamente, al punto de que si tu equipo ECMO tiene experticia, ya puede un poco pues ampliar
los criterios y quizás aceptar un paciente de esos, pero la verdad es que puede ser que el resultado no sea el esperado. Como lo mencioné ayer también, el RCP prolongado sin una adecuada perfusión. Esto es importante porque ya también lo mencionará Antonio en su momento. ¿De qué vale que yo no haya dado un buen masaje cardíaco que permita perfusión cerebral y canule a este paciente? ¿No? Si voy a tener una mala respuesta neurológica, voy a tener un paciente oxigenado, pero ya tarde y no y va a quedar pues mirando el techo, no va a tener respuesta. Una enfermedad maligna diseminada. Ojo con esto, ¿no? Eso es importante saberlo. ¿En qué estadiaje del cáncer está el paciente, ¿no? Ahora tenemos buenas terapias quimioterápicos y hay pacientes que pueden hacer remisión, que son dados de alta después de 10 años. Ese campo no lo conozco mucho, pero algo tengo entendido. Hay cánceres que responden bien a la quimioterapia, como el seminoma, etcétera. Entonces, no cerremos totalmente la puerta, ¿no? Recuerden que esto es un equipo, entonces de pronto conversas con el oncólogo y el oncólogo te dice, mira, tiene COVID severo, pero la señora vivía bien, venía excelente, venía siendo totalmente independiente y solo probó una línea de quimioterapia y le fue muy bien, ¿no? O la dimos de alta del cáncer hace 5 años. A veces uno escucha cáncer y como que ya quiere tirar la toalla. Un síndrome de disfunción multiorgánica establecido es irreversible. Va a ser muy diferente que anular a un paciente que ya está marmório, ya básicamente está muerto, ¿no? A alguien que todavía pues mantiene algo de perfusión, ¿no? Y obviamente el estado terminal. Diría yo que esas son como que las absolutas, ¿no? También se menciona la voluntad anticipada, pero bueno, eso pasa, ¿no? Obviamente como a mí me gusta el ECMO, pues yo les vengo, como les mencioné ayer, a tratar de abrir su tercer ojo, ¿no? Y diría yo lo siguiente, ¿no? Hubo centros que con COVID dijeron, de hecho nosotros tuvimos una paciente y dijimos no, porque tenía más de 7 días de ventilación mecánica agresiva, ¿no? Fueron nuestros primeros casos, dijimos que no, porque uno quiere empezar a hacer casos y quiere tener buenos resultados, no siempre nos va bien a todos. Es una curva de aprendizaje como en cualquier otra experiencia en la UCI, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco podemos decir que no, ¿no? Hay centros que conversaron casos de 30 días de ventilación y canularon a ECMO y lo soportaron durante 2, 3, 4, 5. Vi un caso en México 8 meses, ¿no? En Bucaramanga tienen pacientes en ECMO que están esperando trasplante pulmonar, etc. Contraindicaciones para anticoagulación, y aquí viene un tema que no se va a abordar, pero es interesante, como es el ECMO en trauma, ¿no? El Hospital Luis Bernaza, creo que hace unos meses, si no mal recuerdo, tuvo un paciente que con un trauma, no estoy tan seguro si fue tórax abdominal, no sé si Huguito por ahí más adelante pueda aclararnos ese punto. Repararon, el paciente estaba en ECMO y después pudo ser decanulado, ¿no? Ya que los circuitos, que Juan ayer lo mencionó, pues son más biocompatibles con nuestra sangre, ¿no? La edad avanzada, bueno, eso cada quien va a poner su límite. Mientras más edad, peor es el resultado. Eso lo tenemos claro. Algunos hablan de 65, algunos otros que tienen mucha experiencia, 70. Nosotros teníamos un corte entre 60 y decidimos canular a 63 porque, bueno, tenía COVID, teníamos la máquina disponible para ese momento, cumplía criterios y nos pareció que podíamos dar una ayuda, ¿no? La obesidad, y obviamente por las canulaciones, eso va a ser algún problema. A veces hay que usar no una, sino dos oxigenadores por la masa, el índice de masa corporal del paciente, ¿no? Y la inmunosupresión por neutrófilos absolutos, por ejemplo, menos de 400, ¿no? Serían una de las contraindicaciones. Este grupo de los inmunosuprimidos, la verdad es que les va muy mal, la supervivencia de ellos es menos del 25% en los mejores centros del mundo. Y finalmente, pues les dejaría este mensaje como para abrir su tercer ojo, ¿no? Toda insuficiencia circulatoria refractaria, lo que entendemos como shock cardiogénico refractario, y toda insuficiencia respiratoria aguda refractaria, lo que entendemos como un SDRA que haya cumplido, ¿no? Ventilación protectora, quizás pronos relajantes neuromusculares, debe ser consultado a un ECMO-TEAM. Quizás en tu institución, en tu hospital, no lo tienen, pero al menos yo no me molestaría que me consulten,
pero sí es importante conocer a quién puedo llamar, ¿no? Recuerda que la decisión no es una decisión que la vas a tomar solo, sino en equipo, ¿no? Bueno, si no tienen alguna pregunta, en honor al tiempo, no sé si Eduardo voy a dejar de compartir, estás por ahí.